Saludos cordiales, apreciados alumnos, ¿cómo están? Estamos volviendo a retomar nuestras clases y hoy realmente quisiera hacer una especie de síntesis de los temas que veníamos enfocando hasta este momento. Y en particular, quiero recordar que en ética, en valores, es muy importante desde el punto de vista de la filosofía el cuidado. Es un tema que nosotros habíamos tocado desde el punto de vista de la responsabilidad ética que tiene un profesional, que tiene un docente, que tiene un padre, que tiene un político. El Papa Francisco en su primera alocución, me acuerdo que decía que todo está encomendado al cuidado del hombre. Todo significa la propia persona de uno, los demás semejantes, las cosas, la naturaleza, el universo, el medio ambiente. Todo está encomendado bajo nuestro cuidado y esa es nuestra gran responsabilidad. Y habíamos tocado el tema de educación, fines de la educación y enfocado también que realmente si nosotros no llegamos con la educación a fomentar una sociedad más democrática, más participativa, de más empatía, de más solidaridad, entonces de repente vamos a tener la insatisfacción de ver que el fruto de nuestro trabajo, de nuestra dedicación en la docencia, no ha logrado el objetivo querido. Si nosotros hacemos un gran esfuerzo y tenemos un gran entusiasmo por estar en medio de los jóvenes, en medio de los niños y tratar de transmitir inspiración, entusiasmo, fuerza para ellos, es porque queremos una sociedad mejor, una sociedad más democrática, que significa una sociedad en que todos somos iguales, en que todos tenemos los mismos derechos, tenemos oportunidades y que todos podemos discutir, podemos dudar, podemos exigir, pero tenemos que hacer nuestra parte. Cada uno, en el lugar que le toca en esta vida, como profesionales, como jóvenes estudiantes, como pastores, sacerdotes, como políticos. Pero todos necesitamos hacer nuestra parte y más aún en este momento en que el mundo sufre esta pandemia que realmente nos hace ver con claridad y en forma muy patética de que somos los seres humanos tan débiles y somos todos iguales. Bueno, hoy yo quisiera enfocar un poco el tema vamos a formular como una pregunta. ¿Qué es lo que el docente le gustaría transmitir a los jóvenes, a los estudiantes? ¿O qué es lo que los docentes quisiéramos tener dentro de nosotros que podamos decir, yo cumplí con mi obligación, yo tenía este deber en esta profesión, este era mi deber y conseguí transmitir, busqué la fórmula? Hoy veo a mis alumnos, hoy veo a mis ex alumnos, a los jóvenes que ya son adultos, y es muy importante pensar para de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Los niños que hoy tienen 1 año, 2 años,
de aquí a 28 años van a tener, en el 2050, ellos van a tener 28 años, 30 años. Y es bueno pensar a largo plazo para ver qué es lo que ellos necesitan aprender y qué es lo que nosotros necesitamos con entusiasmo transmitir y con claridad transmitir a los estudiantes para que podamos decir con satisfacción después, yo estoy feliz porque esta ha sido mi bandera y esta le he transmitido a mis alumnos. Y yo a eso le llamo, desde el punto de vista, porque a mí me gusta la filosofía, entonces es el arte de pensar. Pero no un pensar cualquiera, sino un pensamiento crítico. Un pensamiento que juzga. Porque hoy en día estamos entre tantas informaciones, entre tantas fantasías, entre tantas novelas, entre tantas películas, entre tantas redes de informaciones. Estamos en un gran globo, en una gran masa lleno de informaciones. Y el gran peligro es no entender más si las cosas que nos llegan tiene valor o no tiene valor. Por eso un gran filósofo italiano decía de que hoy en día la educación, el problema de educación ya no va a ser la información, porque información la tenemos casi todos, si no todos, ¿verdad? Uno más, otro menos, pero tiene acceso a la información. El gran peligro es saber cuál es la fuente de esa información. ¿Es una fuente creíble? ¿Es una persona que sabe lo que dice? ¿Es una institución de la medicina, de la ciencia? ¿O es una sociedad de tal o cual organización que tiene autoridad científica, autoridad moral para afirmar o para negar algo? ¿O no es una fuente confiable? Es muy fácil muchas veces, sencillamente, cuando llega una información, creer así tal cual como llega. Y permitirle como si fuésemos un embudo que entre dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra internalización, y le permitimos convertirse en nuestra palabra, en nuestro pensamiento y en nuestra creencia o en nuestra afirmación, o por imitación o por tradición sencillamente. Es más fácil eso, pero en realidad a mí realmente me parece que es un gran desafío de todo lo que ejercemos esta noble profesión de la docencia, de la pedagogía, de hacer que los jóvenes, hacer que los niños, desde niños realmente, entiendan de que nosotros necesitamos siempre llegar a diferenciar qué cosa vale y qué cosa no vale. Y eso es axiología, eso es ética, eso es capacidad de discernimiento. Si nosotros formamos jóvenes, estudiantes masificados, prácticamente van a enfrentar esta vida de tantas adversidades, de tantos abismos, de tantas contradicciones, de tantas cosas que aparecen fantásticamente, pero que muchas veces con mucho ruido, pero con muy poca realidad. Vamos a estar ofreciendo a la sociedad jóvenes sin pensamiento crítico. Primer punto, siempre hay que preguntarse sobre la fuente de la información.
esa fuente tiene autoridad técnica, científica, es una institución o una persona que tiene crédito, que tiene credibilidad. Y aún teniendo eso, el ser humano, cada ser humano tenemos una capacidad de descubrir contradicciones, de encontrar, de analizar y de razonar sobre eso. Si a lo mejor esa fuente produce una información correcta, veraz, pero ¿para qué época? ¿Para qué lugar? ¿Para qué circunstancia? Entonces también necesitamos saber, los pensadores, los filósofos, ellos pensaron en su momento, en su tiempo, en su gente, en el lugar donde ellos vivieron, en la realidad sociopolítica, económica que ellos vivieron. Los filósofos actuales tienen que pensar, nosotros necesitamos pensar en nuestro momento actual, en nuestra circunstancia, nuestra realidad sociopolítica, económica, religiosa, cultural de este momento. En segundo momento, un criterio muy importante que hay que tener en cuenta para tener pensamiento crítico es si el pensamiento o las afirmaciones o las negaciones que se hacen concuerda o no concuerda con la realidad. Si hay una adecuación o no con los hechos. Y si ese pensamiento, esa afirmación acompaña el desarrollo de los hechos. Porque la realidad, los hechos, son dinámicos. Se produce de una manera, tiene unas circunstancias, tiene autores, tiene colaboradores, cómplices, encubridores, tiene antes, durante, después. Entonces uno necesita también tener un pensamiento que sea un pensamiento dinámico, que acompañe el desarrollo de los hechos. Primero, ver si se adecua la afirmación o el pensamiento a la realidad o a los hechos. Y segundo, si ese pensamiento acompaña la dinámica del desarrollo de esos hechos. Solo así vamos a tener la posibilidad de llegar a una conclusión que sea una conclusión razonable, que sea una conclusión producto de un pensamiento crítico. Immanuel Kant fue el filósofo que escribió varios libros sobre crítica a la razón pura, él le llamaba crítica a la razón práctica. Y crítica significa someter todo al filtro de la razón. Y someter todo al filtro de la razón significa no permitir que entre así la cosa bruscamente dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro juicio, dentro de lo que nosotros tenemos como verdad. No permitir eso, sino ponerle el filtro. Es decir, mirar bien desde diferentes puntos de vista. Analizar significa descomponer el todo en sus partes. Armar, volver a organizar. Y tener una síntesis. Y tener una actitud en relación a eso. Es decir, tener la capacidad de posicionarse delante de eso. Tomar posición. Es decir, llevar eso a una capacidad de decir, mire, esto puede significar para otras personas o para otras situaciones esto, pero desde mi posición, desde mi actitud, desde mi manera de ver personal, significa esto. Tener una posición puede ser que no sea la correcta, puede ser que otras tengan otras verdades, y de ahí también la importancia del diálogo, del debate, que la filosofía solamente es posible con el debate.
El pensamiento crítico solamente es posible con el diálogo, con la argumentación, con la contraargumentación. Saber escucharse es la única manera. Entonces, les enviaré unos textos que ustedes puedan ampliar leyendo para ir analizando este tema, porque este tema tiene bastante discurso, bastante argumento, pero por lo menos alguna introducción, y decir más una vez que si nuestra educación no prepara niños y jóvenes con pensamiento crítico, es decir, que analiza la fuente, que analiza la realidad, si va con el pensamiento, si hay una adecuación, una coordinación, y si no sabe, no tiene la capacidad de escuchar, de dialogar, de discutir, de debatir, de contraargumentar, y si no tiene la capacidad de tomar posición personal, entonces estaremos formando seguramente personas inteligentes, pero no ciudadanos importantes para una democracia que necesitamos que sea cada vez más participativo y cada vez más informado y cada vez más que decida el destino de nuestro país, porque finalmente la educación es una de las herramientas principales para que la democracia funcione. Sin educación, la democracia es defectuosa, es enferma, es cualquier cosa, pero no puede ser democracia.